buenos días tengan todos ustedes, sean bienvenidos a la parte 2 de Ecos Criminales, donde hablaremos sobre la clasificación de asesinos seriales, las motivaciones, factores psicológicos y el ciclo de crimen y periodo de enfrentamiento. Quédate en la parte 2, esto es Ecos Criminales. La clasificación de asesinos seriales según la motivación. Existen los visionarios, los misioneros, los hedonistas y por poder o control. Sus motivaciones. Un asesino serial puede tener varias motivaciones, aun cuando el trastorno subyacente casi siempre corresponde al perfil que se mencionaba al principio. Se enumeran de las siguientes y muchos presentan una mezcla de varias. Los visionarios suelen efectuar sus asesinatos como una forma de evitar algún mal o de prevenir una catástrofe. Herbert Mullen asesinó a 13 personas en California en los años 70 porque, según afirmaba, unas voces le ordenaban cómo hacerlo, medida para evitar un terremoto de enormes proporciones. Aquí los visionarios matan por voces o visiones. Los misioneros, sus crímenes por lo regular van dirigidos hacia un determinado colectivo social, aduciendo que al eliminar a dicho grupo de sociedad se verá beneficiada. Por lo regular se trata de minorías, de grupos segregados como prostitutas o vagabundos. Por ejemplo, Jack el Destripador es un excelente ejemplo al respecto. Para los misioneros, creen que limpian la sociedad, pero no es así. Los hedonistas matan por el simple placer de hacerlo, como una especie de adicción. Muchas veces la razón de la adicción no corresponde tanto al hecho de asesinar como la adrenalina implicada en el hecho de seguir a la víctima, o incluso de cometer actos post-mortem, canibalismo, por ejemplo. Un ejemplo sería David Berkowitz, quien le gustaba de asesinar parejas jóvenes y huir del acto. Los hedonistas buscan placer, por ejemplo, sexual, poder y sufrimiento. Por ganancia, aunque esto a primera vista podría verse como una contradicción en lo que mencionamos más arriba, la diferencia entre matones a sueldo y los asesinatos seriales no lo es. El criterio para separar unos y otros es que el asesino serial por ganancia mata un número excesivo de víctimas. El caso mejor documentado es el de Marcel Petiot, un supuesto miembro de la resistencia francesa durante la ocupación nazi, quien atraía a su casa a miembros prominentes de la comunidad judía, prometiéndoles ayuda. En vez de esto, los asesinaba y les robaba sus pertenencias. Si bien la motivación de este individuo era primordialmente materialista, es difícil entender que sus 63 crímenes hayan sido perpetrados solamente para obtener joyas o dinero, sin un componente psicópata, lo que le coloca en la categoría de asesino serial. Por obtener poder y control sobre la víctima. Es el tipo más común de asesinos en serie. Lo que busca es simplemente dominar. Suelen ser víctimas de abusos sexuales durante la infancia y repiten actos ligados a sus abusos en sus crímenes, pero a diferencia de los hedonistas, suelen atormentarse a llevarlos a cabo. Por ejemplo, un asesino serial solía forzar a jovencitas a efectuar sexo oral, tras lo cual las abofeteaba y estrangulaba. Al ser capturado, alegó que su hermana le forzaba a llevar a cabo actos de esta naturaleza y después le abofeteaba para que no dijera a sus padres. Su proceder era una manera de negación, si bien esto solo le satisfacía momentáneamente y se veía obligado a repetirlo.
A esto tenemos los factores psicológicos y sociales. Los estudios criminológicos muestran que factores como abusos en la infancia, negligencia parental, trastornos de personalidad, psicopatía, sociopatía y contextos sociales violentos pueden ser determinantes. Un asesino serial no surge de un solo factor, sino de la combinación de aspectos psicológicos, sociales y biológicos. Dentro de los factores psicológicos tenemos el trastorno de la personalidad, que es el antisocial, es la ausencia de empatía, la manipulación o impulsibilidad. El narcisista tiene la necesidad de poder, control y superioridad. Límite o esquizoide, inestabilidad emocional o desconexión afectiva. Dentro de los traumas tenemos el abuso físico, como lo comentábamos, sexual o emocional, la negligencia o el abandono, experiencias tempranas de violencia que generan resentimiento y desconfianza. También suelen tener fantasías violentas, la construcción de un mundo interno donde domina, controla o castiga. Muchas veces esas fantasías se convierten en rituales previos al crimen. La desensibilización emocional, la capacidad reducida de sentir culpa o remordimiento, la disociación afectiva, es que ven a la víctima como objeto y no como persona. La necesidad de control y poder. El asesinato se convierte en una forma de reafirmar su dominio. Dentro de los factores sociales tenemos el entorno familiar disfuncional, que son los padres ausentes, violencia intrafamiliar, falta de afecto, modelos de crianza autoritarios, negligentes o contradictorios. El aislamiento social es la dificultad para establecer vínculos sanos, rechazo escolar, bullying o marginación social. Dentro de los factores culturales tenemos la exposición a la violencia como forma de resolver conflictos, machismo extremo o creencias que cosifican a las personas, en muchos casos a mujeres. Ambiente socioeconómico, que es la pobreza, marginación, exclusión social. Sin embargo, también se han documentado asesinos seriales en clases medias y altas, lo que pues indica que no es determinante, pero sí puede aumentar la vulnerabilidad. Relaciones interpersonales dañinas, que es la falta de apoyo social, vínculos tóxicos, amistades delictivas. Un asesino serial suele surgir de la interacción psicológicas como es el trastorno, traumas, fantasías y un contexto social disfuncional, que es la violencia familiar, rechazo o exclusión. El ciclo del crimen y periodo de enfriamiento. El ciclo incluye la fase de planificación, acecho, ataque y satisfacción. Luego sigue un periodo de enfriamiento donde el asesino retoma actividades normales antes de volver a matar. En resumen, es la secuencia repetitiva que sigue un asesino serial antes, durante y después de cometer un homicidio. Generalmente se compone de fases, que es la fantasía. El asesino imagina escenarios violentos o de poder. Estas fantasías generan excitación y ansiedad que necesita descargar. El acecho y la búsqueda. Elige un tipo de víctima, un perfil y comienza a observar, planear y vigilar. El cortejo. Maniobra para atraer, engañar o manipular a la víctima. La captura, cuando logra tener control físico o psicológico sobre la persona. El asesinato, acto principal, el momento central del ciclo, que suele estar cargado de rituales o métodos. El fetichismo o recuerdo, guarda objetos, toma fotos, revive mentalmente el crimen o regresa a la escena. Esto le permite prolongar la satisfacción obtenida. El periodo de enfriamiento es el tiempo que transcurre entre un asesinato y otro, como lo comentábamos. Durante este lapso, el asesino revive la experiencia en su mente con recuerdos, intenta volver a la normalidad, ya sea trabajo, familia, vida cotidiana.
Su tensión interna va aumentando hasta que la necesidad de matar regresa. La duración del periodo de enfriamiento puede variar, meses o años, o en algunos asesinos organizados, días o incluso horas en casos compulsivos y desordenados. Cuando la tensión se vuelve insoportable, el ciclo del crimen reinicia. Si les está gustando este video, eh, los espero en la parte 3, donde seguiremos hablando sobre algunos casos de asesinos seriales. Nos vemos en un podcast más de Ecos Criminales.